Muchos van a ver este video y pues obviamente la mayoría de las personas a las que pues le llegue este video, que sean bendecidas. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para contarles uno de los testimonios que creo que ha marcado bastante mi vida y me ha hecho entender que por más que uno se aleje de Dios, siempre va a ir a buscar. Cuando uno nace con propósitos, es como el versículo bíblico que dice: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se aparte. Pero Dios es tan misericordioso, sabe que Él conoce los planes mejores que nosotros. De hecho, muchas veces de mi vida yo me aparté de Dios y algo me hacía volver. Tú sientes dentro de ti que algo no está bien, entonces esa era yo. Muchas veces me aparté y era como que necesito volver, era como esa necesidad de volver. Este es mi testimonio. Yo nací en el Evangelio, me aparté, sí conocía las cosas de Dios, pero una vez pues que me aparto de Dios, tuve mucho tiempo en que no quería saber nada de Dios. El año pasado, yo estando acá en Canadá, estoy pues en el transcurso de terminar mi carrera y todo lo demás. Estaba como tocando fondo, no sé, como cuando tú te sientes que no hay nada que llene el vacío que sientes dentro. Así me sentía yo sentía que había momentos en el que yo oraba de repente como para atraer de nuevo espíritu que llena todo. Yo decía, ok, ¿cómo hago para llamar esa atención de Dios? Yo sentí la necesidad en mi corazón de volver a caminos de Dios. Yo empecé a ver prédicas en YouTube de gente que Dios sumamente lo usa. En noviembre, y yo siento la necesidad de orar y entregarle todo a Dios. Cuando yo hago esa oración, estoy de rodillas en mi cuarto y le digo al Señor, ya no puedo. Yo necesito que tú intervengas en mi vida. Y llegué a pensar, yo sé, estaba consciente de que había pagado algo en mi corazón por mucho tiempo, por mis malas decisiones, por mis malas actitudes y todo lo demás. Era como que había pagado algo dentro de mi corazón. Estaba en uno de los semestres de mi carrera, ya los últimos exámenes finales. Yo le hice una oración a Dios y le dije, Señor, te pido que por favor me ayudes a pasar estas materias. Pero lo que no sabía era lo que iba a pasar después. Cuando hablo de la plataforma de la universidad, me doy cuenta que he fallado 2 de mis materias. Yo sentí que se me destrabó algo de mi corazón. Yo sentí enojo, yo sentí tristeza, yo sentí de todo. Y yo me puse a llorar, yo no sabía si quedarme callada, yo no sabía si llorar, yo no sabía. Simplemente las lágrimas comenzaron a caer. Sentí una decepción grande en mi corazón que yo dije, ¿dónde estabas tú, Señor? Si era lo único que yo te había pedido. Después que yo hice eso, me puse tan enojada con Dios y le digo, Señor, yo te entregué todo lo que yo tenía, ¿por qué no hiciste nada? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, si yo soy tu hija? Pero no entendía. Estaba a punto de pasar. Recuerdo que esa noche me puse a llorar tanto que dije, Señor, me siento decepcionada de ti porque no entiendo por qué no me ayudaste en algo que yo te pedí. Y se llegó, toda esa noche la pasé llorando, decepcionada, no sabía si contarle a mi familia, sentía una vergüenza en mi corazón, esa era la duda que el enemigo ponía, me decía, no lo vas a lograr. Las primeras 2 semanas de enero, cuando estoy entre esas 2 semanas, logro contactar a la pastora de mi iglesia y le digo, pastora, me está pasando esto. Entonces ella me dice, vamos a meternos en un ayuno de 7 días, métete conmigo en ayuno de 7 días, yo voy a orar por ti. No había oportunidad, no había forma de que yo saliera de ese problema humanamente. No estoy entendiendo por qué Dios no me ayudó. No estoy entendiendo por qué tengo que pasar por esto cuando yo le dije al Señor que le entregaba todo aquel noviembre del año pasado. Pero entendí que ese era el proceso que necesitaba pasar. Me la pasaba orando, buscando a Dios, aún a pesar de todo. Me estaba tan enfocada en el problema que le decía, Señor, encárgate del problema. Y todos los días venía donde Él y decía, Señor, acuérdate de mí porque yo no sé cómo voy a hacer. El problema grande aquí era que no había dinero para pagar esos cursos de nuevo. No los puedo tomar de nuevo porque me alarga la graduación. Encima de eso, el contrato que yo tengo no me permite
alargar la extensión de tiempo y yo me sentía mal conmigo misma y decía, Señor, ¿qué voy a hacer? Una de las materias en la que me había quedado era requisito primordial para poder tomar esas dos. Y como me había quedado en esa que les digo, yo empecé a angustiarme aún más porque digo, ya no puedo dar las dos materias que estaban para este semestre para poder obviamente graduarme a tiempo. No lo entiendo, no quiero ni siquiera buscarle como una razón. Me acerqué tanto a Dios que daba mis primeras horas a Él, le decía, Espíritu Santo, ya no quiero pensar en esto porque tengo fe de que tú me vas a ayudar en esto. Pero yo entendí que eso fue lo que tenía que pasar para que yo me acercara de nuevo a Dios. Cuando Dios sabe que tus padres pactaron y Él sembró en ti, Él dice, no, es que esta persona no se puede perder sin antes haber yo cumplido lo que yo tenía propuesto para esa persona. Yo empecé a dejar de ver ese problema como un problema mayor, porque yo entendí que Dios no quiere que te enfoques en el problema que tienes, por más difícil que sea, porque de verdad no había opción para mí, no había ninguna opción. Hablando con los consejeros académicos, todo lo demás, no había opción. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me contacté con la consejera académica de la universidad y ella me dice, Jocelyn, honestamente no hay opción. Aquí lo que podíamos hacer es que pues des las materias de nuevo, pero ya no te las permiten porque ya esas materias son para otra temporada, o sea, la temporada del otro año. Entonces yo digo, bueno, ¿y entonces qué puedo hacer? Ella me dice y me aconseja que vaya donde el profesor de la materia y hable con él y le explique qué es lo que está pasando, si hay alguna oportunidad de volver a hacer el examen, algo. Yo me voy donde el profesor, le digo, profe, necesito ver el examen final. A mí me frustró tanto. El profesor me dice, lastimosamente, Jocelyn, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada por ti. Lo que puedo hacer es que puedes hablar con la coordinadora de los labs y acordar con ella alguna cita de que puedan volver a recalcular y a revisar todos los quizzes, los laboratorios y los prelaboratorios y ver si encuentran algún punto extra que te ayude a sumar esos puntos que te faltan. Ya no me enfocaba tanto en el problema porque estaba segura que Dios iba a hacer algo. Y esa es la fe que a veces se necesita para mover cosas de una a la otra, cosas que la gente no va a entender, pero que yo sé que si la gente escucha esto, se llena de fe, porque solo Dios lo puede hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que yo fui donde la profesora, le digo, profesora, tengo este problema, el profesor me envió, me dijo que calculara con usted, y así se hizo. La profesora fue calculando todo, revisamos todo, encontramos unos puntos, pero no era suficiente. Ella me dice, ven el lunes que nosotros vamos a volver con lo que falta para revisarlo, pues. Yo me acuerdo que ese día yo iba a tomar el bus. Cuando voy caminando voy escuchando una música así súper lenta, adoración y todo eso. Escucho algo dentro de mí que me dice, pon música alegre. Y yo le digo, yo obedecí la voz y cambié la música y la puse algo como que más alegre. Estoy ahí hablando con la profesora al final de todo se revisó todo y me dice, Jocelyn, calculando todo no hay oportunidad. O sea, no hay forma de que te pueda dar los puntos. A mí se me bajó todo, pero yo digo, Señor, yo vine con fe. Yo no sé qué tú vas a hacer, pero yo necesito que tú hagas un milagro, por favor. Ella me dice, yo le comienzo a explicar, pues obviamente lo de la beca y todo lo demás. Ella me dice, voy a escribirle al profesor y cuando él me responda, yo te escribo a ti. Nada más espera mi respuesta. Yo empecé a orar y a pesar de todo, atendía las clases que tenía que entrar. Las dos clases que yo sabía que yo no podía entrar porque eran requisitos de la que me había quedado, yo iba con fe y asistía a esas clases. Y una amiga me decía, dizque, Jocelyn, pero ten fe, que algo va a pasar. Y esa es la gente que Dios pone en tu camino como para fortalecerte, ¿me entiendes? Me acuerdo que esa semana, yo esperando el correo de la profesora, esperando miércoles, jueves y viernes, pero recuerdo que en la madrugada del viernes, en la noche, me quedo llorando, le digo, Señor, le escribo al profesor. Y yo no escuché ninguna palabra, no escuché nada, ninguna respuesta y bueno, me fui a dormir. En la madrugada escucho 3 voces que me dicen en mi corazón, escríbele al profesor. 3 veces escríbele al profesor y yo
en mi humanidad pensé que era algo mío de mi mente. Pensé que era algo como que, ok, es una imagen, una voz de mi mente. Lo que no entendía era que el Espíritu Santo me había puesto en mi corazón, escríbele al profesor. Yo me acuerdo que el día siguiente era sábado, tenía un turno en mi trabajo. Me voy orando, leyendo la Biblia y todo lo demás. En mi trabajo estoy dando vueltas por allí y escucho de nuevo esa voz que me dice, escríbele al profesor. Cuando estoy ahí orando, digo, Señor, no sé, escuché esto, no sé si tengo que escuchar esta voz o no sé. Pero empecé a orar y yo a veces no es orar, a veces es obedecer a Dios, porque si te está diciendo escríbele al profesor, haz esto, anda que yo iré, anda que ya yo puse, anda que ya yo sé la respuesta, pero si tú no vas, es como que estás desobedeciendo la voz de Dios. Le terminé escribiendo fue a la profesora de los labs. Cuando yo le escribo a ella, le digo, profesora, no he escuchado de usted, avíseme qué le dice el profesor. A lo que ella me respondió en cuestión de minutos, me dice, hola Jocelyn, no he escuchado nada del profesor. Yo creo que deberías escribirle tú como estudiante, ya que él tiene la decisión final. Cuando yo veo eso, yo dije, Señor, perdóname porque honestamente ya tú me habías dicho anoche que le escribiera yo mismo al profesor, no que fueran de los profesores a escribirle. Me acuerdo que yo terminé mi turno a las 4 de la tarde, llego a mi cuarto, empiezo a hacer mi cena y de nuevo escucho tengo esa necesidad de escribirle al profesor y escucho esa voz de nuevo, escribirle al profesor. Y ok, le voy a escribir al profesor. Y me acuerdo que ese día estaba ahí en el pupitre de mi cuarto y estoy allí escuchando una prédica y le digo, bueno, que ya voy a escribirle al profesor. Cuando yo le escribo al profesor, le digo, hola profesor, fui a hablar con la profesora, me dio unos puntos, espero que esté bien, me avisa si estoy un poco preocupada, Yo le escribí lo que tenía que decirle. Le digo ella me dijo que usted tiene la decisión final. Eran las 6, más o menos, y 4 de la tarde. No habían pasado 10 minutos cuando yo recibí un correo del profesor diciéndome, hola, yo no había estado en la universidad por esta semana ya que tuve una pérdida familiar. Y la parte de abajo del correo decía, voy a subir la nota y voy a cambiarla a una D. Cuando yo vi eso, yo sentí que Dios había respondido mis oraciones. Que yo tenía que pasar por ese proceso para entender quién era Dios realmente. Porque a veces no entendemos lo que Dios ha puesto en nosotros. Porque nos dejamos llenar de voces, tantas voces, que dejamos de escuchar a Dios. Y cuando yo vi eso, yo no sabía si llorar, yo no sabía si reírme, yo no sabía si gritar, si saltar, yo no sabía qué hacer en ese momento del shock que yo estaba viendo. Digo, Señor, cumpliste lo que habías dicho, porque Él sí me ponía en mi corazón, todo va a estar bien, pero confía en mí. Porque me limitas a mí de hacer algo cuando dudas. Me limitas a mí de hacer algo cuando yo quiero hacer algo. Tú me limitas porque tú no me conoces. Yo empecé a llorar y yo sentí que Dios estaba allí, que Dios estaba en el proceso, que Dios nunca se fue. No puedo explicarles la felicidad que yo sentí al ver eso porque humanamente no había oportunidad. Le decía a las personas que más cercana tenía, eso es solamente un milagro de Dios que Dios puede hacer porque esto no lo puede cambiar nadie, Y yo decía, Señor, gracias porque yo sé que tú estuviste allí, que tú permitiste que yo me quedara para yo buscarte locamente. Cuando oraba a Él y me quebrantaba, le decía, Señor, si tú haces algo por mí, yo voy a contar este testimonio a la gente que me vea, a la gente que no cree en ti, a la gente que no cree que tú puedes hacer lo imposible a lo posible. Porque a veces, como les digo, a veces limitamos a Dios de cosas que Él puede hacer. Cuando el leproso se le acercó a Él, le dijo, si puedes sanarme. ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, sí quiero y voy a sanarte. Y ese es el problema, que a veces nosotros decimos, si es tu voluntad, Señor, si tú quieres, si tú puedes, si esto y lo otro. Y aprendí a ver a Jesús
de que Jesús quiere que nosotros seamos exitosos. El Señor quiere que nosotros seamos personas inteligentes, personas coherentes, que seamos administradores de lo que Él nos da, porque Él no te va a dar algo que ya tú tienes. Y que al final, cuando Él me dio la respuesta, cuando Él me dio la victoria, yo entendí, ok, no se trata del problema que tú tengas. No se trata del problema que tú tengas en el momento que tú digas, Señor, yo me siento sola, yo me siento solo. Es que no te sientes solo, Él nunca se ha ido. Decía, Señor, yo no quiero el milagro, yo quiero el que hace el milagro. Y yo me acuerdo que para esos días que yo estaba así, yo decía, Señor, el día que tú me cumplas mi milagro, y yo sé que lo vas a hacer, yo voy a contarle a la gente este testimonio que quizás para la gente va a sonar tan normal, tan simple, pero Dios sabe por el proceso que a veces uno no entiende. Él no te dijo a ti que te iba a sacar de la dificultad, de la aflicción. Él te dijo que iba a estar contigo en medio de la aflicción, del problema y todo. Y a veces no lo entendemos. No lo entendemos porque tenemos que tener una conexión con Él. Es más allá de lo que yo te pueda decir, que es una relación. Y yo entendí que jamás Dios se va a fijar en el pasado tuyo para perfeccionar el futuro que tiene contigo. Y bueno, Él empezó a recordarme a mí que Él había puesto un talento muy hermoso, que a la gloria sea para Él. Empezó a ponerme en mi corazón, acuérdate que tú cantas para mí. Yo te llamé a ser adoradora. No te olvides de eso. Y yo me doy cuenta cuando mi alabanza no viene de acá adentro, porque no siento nada afuera. Pero cuando yo voy donde Él y empiezo a cantarle, cuando yo empiezo a cantar, yo siento que algo cambia. Porque el Señor ha puesto en mi corazón ser adoradora. Y no es fácil, es difícil seguir a Dios, es difícil porque muchas pruebas, como jóvenes tenemos muchos deseos, pero para culminar este video yo solo quiero decirles que si estás pasando por algún problema, por alguna dificultad que tú veas, que digas, Señor, yo no sé por qué tú no me escuchas, por qué tú no escuchas mi oración, puedo decirles que no estás solo. Tú lo único que necesitas abrir el corazón, un corazón sincero. Dios no va a mirar tu pasado, Dios no va a mirar el problema que tuviste con fulano, el problema que tuviste con fulana, el problema que tuviste con tu mamá, con tu papá. Si no te aceptaron, el Señor está dispuesto a abrirte las puertas, porque el Señor es más que un Dios, es Padre. Declaro meses de victoria, declaro año victorioso, porque este 2025 es el año que Dios va a derramar de su espíritu y va a ser alguna persona diferente. Y si tú estás viendo este video, te invito a que le abras las puertas a Jesús, las puertas al Señor, al Espíritu Santo, que Él va a hacer algo diferente en ti, yo lo creo. Y nos vemos en otro capítulo contando maravillas de Dios. ¡Chao!